Vamos a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el último mensaje que el Señor le deja a la séptima iglesia, la iglesia de la Laodicea. Capítulo 3, versículos del 14 al 22. Es el único de los mensajes a las iglesias en donde el Señor no alaba por nada, sino que solamente señala y apunta lo que la iglesia hace y no es nada bueno. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Puedes tomar tu asiento. Sabemos que el mensaje viene de parte del Señor Jesús a las diferentes iglesias de Asia. Estas iglesias ocupaban un lugar primordial y central en la extensión del Evangelio. Eran iglesias que se habían conformado en lugares específicos y que estaban batallando con la realidad social que vivían. En este caso, el Señor Jesús le está mandando la iglesia, el mensaje a esta iglesia. Cuando habla de los ángeles o del ángel que está en la iglesia, en este caso se habla del pastor. A veces los pastores pueden llegar a ser ángeles y a veces demonios. Aunque los demonios también son ángeles, pero caídos, ¿verdad? Así que este mensaje va dirigido a una iglesia que parece que ha caído en la indiferencia a las cosas de Dios. Quiero leeros una cita de Martin Luther King. Sabéis que Martin Luther King fue uno de los promotores de los derechos y libertades dentro de los grupos minoritarios en Estados Unidos, entre ellos los negros. Y dice así: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los de sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y es muy fuerte, porque lo que está queriendo decir aquí Martin Luther King es que su temor es por los tibios. ¿A quién temes más? ¿Aquel que ves venir de frente o aquel que no sabes por dónde te va a salir? Hombre, al que no sabes por dónde te va a salir, témelo. Porque hoy te va a decir una cosa y mañana te va a decir otra. Hoy te va a regalar los oídos y te va a decir lo que quieres escuchar, pero eso mismo se lo va a decir al otro. Y nunca vas a saber qué es lo que piensa, nunca vas a saber qué es lo que opina y nunca le vas a ver participar en nada. Simplemente va a ser alguien que permanezca a cierta distancia esperando el devenir de las cosas, y cuando ya hayan sucedido, pues se pondrá del lado de los vencedores. ¿Has conocido a alguien así? Tal vez yo mismo soy alguien de esta calaña. Para que no haya ninguna duda del tipo de persona que debe de ser aquel que ha conocido a Cristo, este mensaje empieza con unos atributos que hablan de Jesús y que no dejan lugar a duda de lo que Él espera de su pueblo. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña que hemos sido santificados en Él
para que podamos llegar a ser como Él es. Y ese es nuestro estandarte. Esa es en nuestra medida. No es parecernos al que tenemos a nuestro lado, no es parecernos a alguien a quien admiramos, es parecernos a Jesús. Esa es nuestra meta. Y Jesús no fue indiferente en nada. Él no fue tibio. Él se mantuvo en su posición como Hijo de Dios y como aquel que venía a salvar al mundo. Así que nos plantea un contraste y comienza diciendo la palabra del Señor que hemos leído: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No nos lo está diciendo cualquier persona, no te lo estoy diciendo yo, porque si te lo dijera yo, evidentemente tienes suficientes motivos para dudar de mí, ¿verdad? No, pues si el pastor al final se enfada, como todos, ¿verdad? Se queja, como todos, tiene mal humor, como todos, hoy dice blanco y mañana dice negro. Bueno, eso procuro no hacerlo, pero de vez en cuando me sorprendo también en ese punto, ¿verdad? Así que, ¿quién es el Señor Jesús? ¿A quién debemos de parecernos? ¿Y por qué se presenta de esta manera? Mira, lo primero que nos dice es que Él es el amén. Él es el amén. ¿Y qué quiere decir que es el amén? Cuando Él se describe a sí mismo como el amén, simplemente está afirmando que sus palabras, promesas y afirmaciones son fieles y verdaderas, yendo más allá de cualquier duda. En todas las promesas de Dios son confirmadas. En Él todas las promesas de Dios son confirmadas. Podemos confiar en Él. Podemos estar seguros de quién es Él y podemos confiar en su palabra y en sus promesas. Él no cambia, Él no muda. La palabra del Señor nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que dijo ayer lo dirá hoy y mañana. Es por eso que su palabra permanece para siempre, porque no cambia su mensaje, porque Él Él ha comprometido su nombre y lo va a afirmar. Algunos podrán decir, pero ¿quién da testimonio de Jesús? Y los propios fariseos y todos aquellos que buscaban atacar a Jesús le decían, ¿y quién da testimonio de ti? Y el Señor Jesús dice, uno es el que da testimonio de mí, Dios que está en los cielos, mi Padre celestial. Y esto es clave, porque si dudamos de Jesús, no podemos dudar del Padre. Podríamos decir, bueno, pero Jesús fue un hombre más, como algunos señalan y blasfeman contra Él. Algunos podrán decir, bueno, fue alguien superior, un profeta, pero no es Dios, y de la misma manera desatienden el mensaje del Padre que afirma que Jesús es su Hijo y que es Dios. Dios mismo hablando a su iglesia y dándole una palabra que es fiel y verdadera. La otra cosa que señalamos es que Él es el principio de la creación. Es decir, todo gira en torno a Él. Ya está marcando el sentido del mensaje, porque si vemos un poquito más adelante, pareciera como que esa iglesia, la de la Laodicea, se hubiera centrado en sí misma, como si fuera el centro de todas las cosas y como si lo único que importara fueran ellos mismos. Y a través de este mensaje el Señor está diciendo, no importa la iglesia, no importas tú, quien importa es el Señor. Entiende esto, hermano. No importas tú, no importo yo, quien importa es el Señor. El apóstol Pablo dice, todo lo que tengo, lo tengo por basura, por amor al Señor. Yo mismo soy un abortivo. Yo mismo soy alguien que merece todo desprecio porque perseguía al Señor, perseguía a la iglesia. Yo no soy nada y lo que soy, lo soy por Cristo Jesús. Y a Él es la gloria y la honra. Hermanos, Dios es el principio de todas las cosas, es el principio de la creación de Dios. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 15 al 17. ¿Qué dice? Venga, tiramos de memoria. ¿Qué dice? Yo soy el principio. Por mí fueron creadas todas
las cosas por Él subsisten y sin Él nada de lo creado fue creado. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Amén? Más o menos, parafraseándolo, ¿eh? Todo fue creado por Él y para Él. Porque así le agradó a Dios que en Cristo Jesús habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar al mundo. Así que por Él y para Él vivimos. Por Él y para Él es que vivimos y morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, dice el apóstol Pablo. Si esto es una realidad en mi vida, si esto es real, si esto lo tengo bien aprendido, entonces este pasaje no me afecta. Pero lo cierto es que, por desgracia, una y otra vez nos oponemos a esta realidad, dando por válidas principios que vienen del corazón y no de Dios. Dando por seguro que como soy hijo de Dios, con eso me basta. Porque como Dios no va a desechar a su hijo, como Dios tiene asidos a aquellos que son suyos, a mí no me va a desechar. ¿Qué te hace pensar que verdaderamente tú eres un hijo de Dios? Porque la Biblia dice que aquel que ama a Dios ha creído en Él y guarda sus mandamientos. Y lo cierto es que no siempre guardamos sus mandamientos. Lo cierto es que no siempre le tomamos en cuenta. Lo cierto es que no siempre Él es lo primero en nuestras vidas. Y recuerda que Él es muy celoso. Ahora, la diferencia entre el celo de Dios y el celo de otros es que el celo de Dios es santo. Celo viene de una palabra griega que significa, el significado es deseo. Celo es deseo. Ahora, yo puedo desear a mi esposa me puede desear a mí. El problema es que ese celo, ese deseo, esté mal orientado. Mi esposa es mía, que ningún hombre la vea, no puede trabajar, no puede salir de casa, tiene que quedarse en casa porque es mía. ¿Te conformas con eso? Hay un celo que es obsesivo. Hay un celo que depende de aquello tan profundo que hay en nuestro corazón y que es pecaminoso. No hablamos de ese celo. Hablamos de un celo santo. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él nos ama tanto que nos quiere para Él solo. No nos quiere compartir con nadie. No nos quiere compartir con las cosas de este mundo. No nos quiere compartir. Quiere lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros no queremos lo que Él nos da. ¿Qué pasa con las cosas tibias? Normalmente las cosas tibias no sirven para nada. El problema de la Odisea era que, si bien estaba en un lugar céntrico y en donde todo el transporte de mercancías tenía que pasar por aquella ciudad, lo que le había hecho próspera, el problema era que no tenía agua, no tenía pozos de agua, no tenía recursos hídricos. De manera que el agua que ellos recibían, la recibían de otro lugar, que estaba a ciertos kilómetros de distancia. Venían de aguas termales. Sabemos que las aguas termales tienen propiedades que son curativas, que son buenas para el cuerpo. Pero la condición para que el agua termal pueda cumplir con esa misión es que sea caliente. Un agua termal fría deja de ser termal, aunque tenga todas sus propiedades. Así que el lugar de donde salía ese agua era un lugar al que podían acudir aquellos que se encontraban enfermos para tratar ciertas dolencias. Y ese agua se llevaba a la Laodicea. El problema es que cuando llegaba a la Laodicea, llegaba tibia. Y el agua tibia no sirve. ¿Has probado calmar tu sed con agua tibia? Es horrible. Y no calma la sed. Es interesante, ¿por qué el agua fría calma la sed y el agua tibia no? ¿No os ha pasado? El agua tibia, de hecho, provoca malestar de estómago y puede hacerte incluso
vomitar. Y de ahí viene la enseñanza a la iglesia. No seáis como ese agua tibia que llega a vuestros hogares y que no sirve para el fin para la cual la estáis buscando. La mayoría de las personas pueden comer su comida caliente o fría. ¿A cuántas personas conocéis que le guste la comida tibia? ¿Te imaginas un gazpacho tibio? ¿Un café? Bueno, aquí el café en Madrid nos lo tomamos frío, pero en Andalucía se toma caliente, hirviendo, que te queme el paladar, que tengas que ir al médico. Ahí con unos buenos churros, ¿no? La leche fría es buena y la caliente puede ser tomada, pero después de que la leche se ha vuelto tibia, es repugnante. No nos gustan las cosas tibias. No nos gusta la tibieza en los demás. Y el Señor dijo a los miembros de la Laodicea que eran tibios. Lo que les estaba queriendo decir es que no estaban por Él ni contra Cristo. Eran indiferentes hacia el verdadero cristianismo. Les daba igual. Si la iglesia crecía, les daba lo mismo. Si encogía, les daba igual. Si eran perseguidos, pues que los persigan. Si no les perseguían, pues que eso que se llevan. Pero les daba exactamente igual. Y no nos puede dar igual. ¿Quién está por Cristo? Amén. Yo recuerdo de pequeño que te preguntaban, ¿por quién estás? ¿Quién te gusta? ¿Por quién está, Jimena? Confiesa. Por Cristo. ¿Amén? Claro que sí. Por Cristo. Debemos de estar por Cristo, debemos de estar enamorados por Cristo. A otra iglesia le ha dicho, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y casi viene a definir o a señalar ese punto en donde nos dan igual todas las cosas, en donde no nos importa lo que esté pasando con la iglesia de Cristo, en donde nos da igual lo que Cristo esté proponiéndonos. Una de las cosas más difíciles en el mundo para hacer algo bueno es la indiferencia. Alguien ha dicho que si Cristo hubiera venido en nuestro siglo, no lo hubieran crucificado, más bien lo hubieran ignorado. Y si bien sabemos que esa afirmación puede ser dudosa, lo cierto es que esta carta apunta a esa realidad del primer siglo y que tal vez podemos estar viviendo como iglesia. La indiferencia. ¿Que la iglesia en la India está sufriendo? Como a mí me pilla lejos, lo que pasó con el COVID. ¿Está en China? Bueno, pero está en China, está muy lejos. Y si se muere un chino con tantos que son, ¿no era? Van a haber algunos, ¿no? Pero llegó a Italia, llegó a Europa. Bueno, ha llegado a Italia, bueno, ya nos empezamos a preocupar un poco, pero tampoco mucho, ¿no? Bueno, está en Italia, no nos llevamos tan mal con los italianos, pero tampoco nos caen muy bien. Entonces ahí se quedó, ¿no? Hasta que llegó a España. Ya cuando llegó a España, ya todos nos pusimos a temblar. Y es que hay un dicho popular que dice que si ves las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. Y se nos olvida que como iglesia estamos unidos en Cristo Jesús los unos a los otros. Y la indiferencia es la muestra de aquellos que son tibios. Y si son tibios, déjame decirte que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Podrán decir que pertenecen a la iglesia de Cristo, podrán haberse bautizado, incluso haberse hecho miembros de una iglesia local, pero eso no quiere decir que estén por Cristo o que amen al Señor. Tal vez deben de escuchar este mensaje y replantearse su propio cristianismo. El Señor quiere más bien que uno sea frío o caliente antes que tibio o indiferente en su servicio y en su vida delante del Señor. Es fácil acercarse a uno que tiene alguna convicción y celo acerca de las cosas en las que uno no se siente fuerte en una forma u otra. Pablo fue sobresaliente en esto. Era radical en su oposición a Cristo y la iglesia. Era tan frío, que estuvo dispuesto a llevar a muchos a morir en una cárcel por decirse cristiano. Sin embargo, cuando finalmente se convirtió,
se convirtió en un modelo viviente del ardiente celo y de su entusiasmo por el Señor. Fue transformado y cambió todo eso que era en contra de Dios por algo que le... Llega un momento, hay una palabra que me encanta, cuando dice, se me impone la necesidad de predicar a Cristo. Es decir, había algo en su corazón que le impedía callarse, que le impedía ocultar quién era y el mensaje que tenía. Necesito hablar de Cristo, necesito compartir a Cristo. Hermano, ¿necesitas compartir a Cristo? Hazte esa pregunta. ¿Hay algo que en tu corazón que te obliga, que te anima, que te constriñe al punto de querer hablar de Jesús? El viejo maestro del apóstol Pablo, Gamaliel, que hoy me preguntaba, Gamaliel, siendo el apóstol Pablo tan celoso por Cristo, ¿no iría a Gamaliel a predicarle el evangelio? Tanto que le conocía, tanto que tuvo esa intimidad de un maestro y un discípulo. ¿Será que Pablo nunca fue a Gamaliel a decirle? No sabemos, ¿vale? Pero lo cierto es que Gamaliel se convirtió en alguien opuesto a la reacción al cristianismo. Razonó en Hechos 5, 34 al 40, que simplemente observaran a los discípulos y vieran qué sucedía. Los cristianos estaban aumentando en número y el Sanedrín se reúne para decir ¿qué hacemos con estos? Y se levanta allí Gamaliel y dice, mira, otros se levantaron como estos, otros Cristos han levantado y han muerto y sus discípulos se han esparcido y han desaparecido. Dejemos que ocurra lo que tenga que ocurrir. Si es de Dios, estos permanecerán. Si no es de Dios, estos simplemente desaparecerán. Pero detrás de esas palabras, si bien era un consejo bueno para los discípulos, la actitud de Gamaliel era de completa indiferencia a las cosas de Dios. Delante de él estaba sucediendo el milagro de la salvación y él simplemente se mantuvo tibio sin tomar una postura de un lado o de otro. Y a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Así que tal vez Gamaliel nunca llegó a conocer a Cristo y tal vez hoy es de aquellos que están esperando el juicio de Dios y que finalmente acabarán en el infierno. No seamos como aquel que pudo ver cosas buenas en el cristianismo, pero que decidió mantenerse al margen y finalmente el Señor vendrá, como dice la palabra del Señor, a hacer juicio sobre todos. Aquellos que son más hostiles hacia la verdad, a menudo se convierten en los cristianos más fieles si son alcanzados en algún momento. Porque todo lo que son lo llevan a Cristo. Y el problema que nosotros tenemos es que todo lo que somos no lo llevamos a Cristo. En ocasiones nos reservamos. Nos gusta la idea de ser cristianos, nos gusta lo que significa el cristianismo, nos gustan sus principios, pero preferimos mantenernos un paso atrás sin querer hacer ese compromiso y esa voluntad de aquel que nos llamó. Uno que es frío hacia Cristo y no profesa por el amor hacia Él, no hará a la causa de Cristo, hará a la causa de Cristo tanto daño como el miembro tibio de la iglesia. La persona cuya única muestra de cristianismo es 1 hora a la semana el domingo por la mañana, es el más grande estorbo en el mundo para el evangelio de Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque se llena la boca de decir que es cristiano, pero después vive como si no lo fuera. Y de ahí vienen después los malos testimonios. Ah, este es cristiano. Pues madre mía, si este es cristiano, yo soy... ¿Cómo es? Teresa de Ceuta, como dice mismo. Teresa de Calcuta. Aquellos que son tibios dan una mala imagen del cristianismo. Porque lo que representan no es en nada lo que el cristianismo es, lo que Cristo es. Simplemente viven en una burbuja, en una realidad paralela a Cristo y se consideran a sí mismos como cristianos, aunque ni siquiera Cristo los conoce.
Si una persona no ama al Señor lo suficiente para reunirse y adorarle el domingo, en la mañana, en la tarde, el miércoles, un sábado, entre semana, déjame decirte que esta persona no ama al Señor lo bastante para estudiar su palabra y hablarle de ella a otros. Y si no ama al Señor lo suficiente para vivir acorde a su palabra, entonces no ama al Señor lo suficiente para ser salvo. El miembro tibio de la iglesia es un obstáculo más grande que el borracho en el bar, o aquel que hace apuestas en el lugar de apuestas, o el ateo en su salón, en su clase con sus compañeros. Jesús dice que preferiría que uno fuera un borracho, alguien que apuesta, o un reconocido ateo, que ser un cristiano tibio. A estos los vomitará. Jesús dice que el cristiano aparente, tibio, es nauseabundo para él. Le provoca arcadas. ¿Sabéis lo que eso significa? Significa que aborreces la presencia de aquel que es tibio. Significa que no lo tolera. Significa que no está conforme ni a gusto delante de esa persona. ¿No ha habido personas que en algún momento de tu vida te han causado náuseas? ¿Te han creado ganas de vomitar? ¿No has visto películas en donde se presentaban personajes que son nauseabundos? ¿Que te provocan malestar de estómago? Uno puede pensar en personajes históricos que hicieron un gran mal, como lo es Hitler, ¿verdad? Como es el líder de los Gemeres Rojos, como lo fueron los líderes soviéticos, que fueron los primeros, por cierto, que establecieron campos de concentración y que mataron a millones de personas. Hace unos años, hubo una exposición del campo de Auschwitz, Wellhausen era otra, de Auschwitz, aquí en el Museo del Canal de Isabel II. Y nada más entrar, lo primero que veías era un montón de zapatos viejos, apilados, y maletas, y dientes, imágenes de montones de dientes, de pelo. Se han llegado a encontrar en excavaciones 1 tonelada de pelo que se había enterrado, aquellos que habían metido en un campo de concentración. Lo primero que hacían era quitarle toda su dignidad. Les rapaban el pelo, les ponían un código, una vestimenta, ¿verdad? Entrar en ese lugar, ver todas esas cosas, a mí me provocó dolor de estómago. Porque era algo horrible, era algo que no podía entrar en mi cabeza. Y eso mismo es lo que el Señor dice acerca de aquellos que son tibios. Nos compara con lo peor de este mundo y no nos tolera. No puede aceptarnos. No hay nada que pueda aceptarnos. Cuidado, no habla de que aquellos que todos hemos pecado contra Dios y hemos necesitado de su misericordia y de su perdón. Habla de aquellos que permanecen indiferentes, de aquellos que no aceptan el mensaje de Dios, sino que se mantienen a una distancia. Repito, a estos el Señor les resulta nauseabundo. Dios quiera que ninguno de los que estamos aquí presentes lleguemos a resultar de esta manera delante del Señor. Y planteémonos si hay algo que estemos mostrando de indiferencia a la iglesia del Señor, si estamos mostrándonos indiferentes a lo que el Señor nos está llamando, entonces plantéate si este mensaje es para ti. ¿Cuál es la actitud de los miembros tibios? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Estaban aparentemente en la alta sociedad, eran ricos en la medida en que las cosas materiales estaban implicadas. Probablemente tenían un buen lugar de reunión en una parte elegante del pueblo. La Odisea era una ciudad ciertamente rica y próspera. Era un lugar en donde el centro bancario, era el lugar del centro bancario de Asia Menor. Era un lugar de comercio. Allí comerciaban con el oro, comerciaban con con la lana, una lana especial de color negro que era muy valorada y de mucho precio en ese entonces. Y además era un lugar en donde iban aquellos que tenían problemas de vista para poder curarse. Y por supuesto que no hay nada de malo con la riqueza en sí misma, pero recordemos lo que dice el Señor Jesús. El problema es el amor a la riqueza. El amor a la riqueza. No hay nada malo en las riquezas, pero hay algunas cuestiones o algunas tentaciones muy peligrosas que tienen que ver con estas cosas. Los discípulos del Señor Jesús escucharon el mensaje que el Señor le dio al joven rico en Mateo 19, cuando le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y aquel se entristeció profundamente porque era muy rico y simplemente se quedó ahí y no accedió a lo que el Señor le estaba ofreciendo y lo que el Señor le estaba dando. Así que el Señor manifiesta y testifica: difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. ¿Significa esto que para un rico es imposible ser salvo? Desde luego que no. Porque el Señor continúa diciendo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esto significa ciertamente que es altamente difícil que el rico fuera salvo. La razón es que el rico tendría que confiar en sus riquezas antes que en el Dios vivo. Tendía a confiar en sus riquezas antes que en el Dios vivo. Y este era el problema de la Laodicea. Confiaban antes en sus riquezas que en Dios. Si tú confías antes en tus riquezas que en Dios, eres tibio. Eres tibio. El peligro de confiar en las riquezas, el propio apóstol Pablo lo manifestó. Aquellos de la Laodicea estaban confiando en las riquezas inciertas. Eran tan ricos que no sentían la necesidad de Dios. Y es que cuando me siento fuerte, difícilmente acudo a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice: por cuanto soy débil, soy fuerte en el Señor. Dios al propio apóstol Pablo le dio un aguijón en la carne para que no se sintiera fuerte, sino para que todo el tiempo de su vida recordase que dependía completamente de Dios y no de sí mismo. ¿Cuál es la evaluación que hace el Señor de esta iglesia? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Telita con el Señor, ¿eh? Las bofetadas que nos pega. Si tú confías en ti mismo, si tú confías en tus riquezas, si tú confías en tus fuerzas, si no tienes a Dios en primer lugar, si Él no es el centro de tu vida y estás por Él, entonces, hermano, hermana, déjame decirte, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. 5 adjetivos empleados aquí para describir la pobreza espiritual de esta iglesia. ¿Cómo podría ser descrita una situación tan mala? Ahora, qué bueno es el Señor, porque no todo está perdido. El Señor les aconseja lo que deben de hacer. Primero nos da el diagnóstico: eres un vil pecador, eres lo menospreciado del mundo. Tus riquezas no valen nada para mí. Tus buenas obras no valen nada para mí. No hay nada que tú puedas hacer para complacerme, dice el Señor. Pero yo tengo algo que ofrecerte. ¿Y qué es lo que el Señor nos ofrece? Nos aconseja que compremos oro refinado
en fuego, para que verdaderamente seamos ricos. En 1 de Pedro 1:7 nos ayuda a entender lo que está queriendo decir aquí, cuando nos dice que el oro refinado en el crisol es más puro y fuerte, y por tanto nuestra fe, cuando es probada con numerosas pruebas, es más fuerte y de mayor valor que el oro que perece. Así que esa afirmación de comprar oro al Señor está apuntando a la riqueza, no de las cosas materiales, sino de las espirituales y sobre todo de aquello que tiene que ver con la fe. Confía en el Señor. Recordemos que hemos dicho al principio del pasaje que Cristo es confiable. Por lo tanto, nuestra riqueza tiene que estar encerrada en la confianza y seguridad de quién es el Señor Jesús. Si todo lo que tenemos para enfrentar en la vida es nuestra riqueza, somos verdaderamente pobres en recursos. Porque la riqueza no puede comprar la felicidad. Algunos dicen que ayuda, pero lo cierto es que la riqueza empobrece nuestra vida. Está demostrado que aquel que ganó la lotería, un porcentaje muy alto, acaba peor y en peor condición económica, familiar y de toda índole que antes de ganar la lotería. No nos puede dar a nadie un cuerpo o una mente sana. La riqueza no puede consolar al que sufre una pena. La riqueza no puede comprar la amistad verdadera para el que ha quedado solo. Por lo tanto, repito, si todo lo que tenemos para enfrentar en la vida es nuestra riqueza, somos verdaderamente pobres en recursos. Pero si alguien tiene fe que ha sido probada y refinada en el fuego de la experiencia, no hay nada que no sea capaz de enfrentar y es verdaderamente rico como ningún otro. El Señor también tiene otro consejo, para que compren vestiduras blancas de manera que puedan vestirse y no aparezca la vergüenza de su desnudez. Hemos dicho que la Laodicea se conocía por esa lana negra que producían las ovejas de aquel lugar y que era exportada a todo el mundo. Pero la clase de desnudez sufrida por la iglesia allí era una desnudez que no podían cubrir con esa lana. Estaban desnudos espiritualmente. ¿Qué son las vestiduras blancas entonces aquí? Con toda probabilidad, un carácter puro, santo y hermoso con que el alma del cristiano debe de ser vestida. Y es que debemos de considerar cómo Cristo nos ve desde su trono. Porque la apariencia es una. Hoy nos vemos muy guapos, ¿verdad? Venimos al culto del domingo, venimos arreglados, venimos aseados, venimos limpios. Espero. Pero ¿y qué ocurre cuando estamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras cosas? ¿Cómo es la realidad de nuestra vida? En una boda todos se ven guapos. Hasta el novio se ve guapo, aunque el novio sabéis que es secundario en una boda. La boda es para las novias. Los novios simplemente es un complemento que lleva la novia, como lo es el resto, ¿verdad? Os he contado, bueno, hago un paréntesis para que no os durmáis. Cuando mi esposa y yo nos casamos, que nos casamos el mismo día para ahorrar, por cierto, yo estaba esperando en la puerta de la iglesia. Nosotros nos casamos en la iglesia donde era miembro mi esposa en Sevilla, y yo estaba esperando en la puerta que viniese. No tenía que tardar mucho porque la casa estaba a 200 metros. Sí, pero bueno, fue el coche, le dio una vueltecita, en fin, aquello que a las novias les gusta, ¿verdad? Así que yo estoy esperando en la puerta y empiezan a venir invitados, algunos que conocía, a otros que no conocía porque eran invitados de parte de mi esposa y de la familia de mi esposa y no había tenido la oportunidad de conocerles. Y llega una señora, se acerca a mí, la saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No la conocía de nada. Y me pregunta, ¿y tú quién eres? Y yo digo, bueno, yo he venido a casarme, pero no pasa nada, no pasa nada. Ya después le conté, era la tía Ana. Y yo dije, bueno, al final entendí que el novio es un complemento
en las bodas y no es otra cosa. En la boda nos vemos todos muy guapos, pero después en el día a día es donde se ve la realidad de lo que somos. Todos estamos muy felices cuando celebramos, todos estamos muy bien cuando las cosas están bien, pero ¿qué ocurre en la intimidad de nuestras vidas cuando las cosas no están tan bien? Cuando estamos en la realidad de lo que somos. El Señor mira eso, el Señor mira lo que somos en nuestro interior y ve la vergüenza de nuestras vidas. Adán y Eva se escondieron del Señor Jesús porque se avergonzaron. No porque estuvieran desnudos, sino porque sabían que el Señor había visto su pecado. Las hojas de parra eran un artilugio para simplemente convencerse de que el Señor no les iba a ver y no iba a poder reconocer lo que habían hecho. Pero lo cierto es que el Señor miraba su interior. Así que no hay nada que podamos encubrirle al Señor. Y es por eso que el Señor nos dice, vestíos con las ropas que yo os ofrezco. Y por último, les habla del colirio. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La Laodicea era un centro médico en el mundo antiguo y era notable especialmente por el ungüento para el oído y los ojos que era vendido a través de toda la tierra. Pero ese ungüento no podía ayudar a su ceguera. Estaban ciegos espiritualmente. Necesitaban verse a sí mismos como Dios los veía. Necesitaban recibir de Dios la verdadera riqueza, la verdadera justicia y la verdadera visión. Cuando venimos al Señor nos atormenta vernos tal y como Él nos ve. Somos muy dados a huir de que nos digan la verdad de lo que somos. Somos muy dados a buscar la aprobación de los demás, porque a veces lo que vemos de nosotros mismos no nos gusta. Y no nos gusta porque hay una inquietud en nuestro corazón que apunta a Dios y que nos hace reconocer que no siempre estamos viendo las cosas de la misma manera como Dios las ve. Así que unjamos nuestros ojos con ese colirio que viene de parte de Dios, para que esa ceguera espiritual sea sacada de nuestras vidas. Y finalmente recordemos que Cristo está a la puerta. Y esta es una exhortación celosa y severa que el Señor nos hace. Una exhortación a ocupar el tiempo para el Señor. Vivimos días en donde el Señor no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Él está a la puerta. Lo que quiere decir es que está dispuesto a tener una relación personal con nosotros, íntima con nosotros. Se nos ha dicho y hemos crecido en una cultura en donde se nos dice que Dios está arriba y nosotros aquí en la tierra y que difícilmente podemos acceder a Él. Pero lo cierto es que Dios se hizo accesible por medio de Cristo Jesús. Cristo abrió la puerta del lugar santísimo para que nosotros pudiéramos entrar a Él, para tener comunión con Él y recibir de Él todo cuanto Él quiere darnos. Así que, hermano, no desechemos esta enseñanza, este consejo y esta exhortación. Dios es un Dios celoso que nos anima a arrepentirnos. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, deja de ser tibio y vuelve a ser caliente. Que se vuelva de su complacencia e indiferencia a un celo por la verdad de Dios. La Laodicea eran lo opuesto en su actitud hacia los judíos, de quienes Pablo escribió en Romanos 10, versículos del 1 al 3. Dijo que ellos poseían celo, pero no acorde al verdadero conocimiento. Estos en la Odisea tenían un verdadero conocimiento, pero no tenían celo. No es que fueran peor, simplemente una persona con celo, sin conocimiento, es peligrosa. Hará algo aún si este es incorrecto. Pero una persona con conocimiento, sin celo, es invisible y es inservible. Es inservible para Dios, Cristo, la Iglesia y Él mismo. Así que, hermanos, el Señor hoy nos anima a tomar en cuenta este pasaje
y a buscar la comunión continua y sostenida con Él para disfrutar de Él todo el tiempo. Al que venciere, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque a Él, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo estoy sentado en el trono con mi Padre. Cristo nos da su victoria sobre la muerte y nos garantiza un lugar permanente en Él. Seamos fieles a ese llamado y comprometámonos con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos ahora, después de haber oído este mensaje. ¿Qué áreas, qué cosas en nuestra vida podemos decir que están tibias? Seguro tienes mucho celo del Señor en algunas cosas y eso está bueno. A veces el problema está en el desequilibrio. Tenemos un celo ardiente por la palabra, que nadie diga algo diferente a lo que yo creo o pienso. Y eso está bien, siempre y cuando esté guiado por el Espíritu y el centro sea la palabra de Dios y no mi propio concepto de la palabra de Dios. Pero después no pongo en práctica, no tengo celo por practicar aquello que he aprendido. Digo que amo a Dios y tal vez lo amo a mi manera, como dicen muchos, pero no hay muchas formas de amar a Dios, sino solamente una. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esa es una realidad permanente. Cuánto amo a Dios y a su iglesia, cuánto amo a Cristo y a su iglesia, cuánto amo a mi hermano y a mi hermana. Con el que me llevo bien lo amo hasta el infinito y más allá. Pero con el que no me llevo tanto, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Cuánto amas la obra que la iglesia está haciendo? ¿Cuánto compromiso estás adquiriendo hacia todo lo que el Señor le está dando a tu iglesia? ¿Estás ahí cuando se te necesita? Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te busca para darte el privilegio y la bendición de ser usado por Él. Vamos a oír esta alabanza y te animo en el nombre de Jesús que medites en lo que el Señor nos ha querido decir y puedas tomar una decisión al respecto. Le voy a pedir a la pastora que ella nos guíe. Postrarme y adorar cuando piense en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
¿Eres frío? ¿Eres caliente? ¿O eres tibio? ¿Eres tibia? Dios hoy nos llama a un compromiso mayor. Dios hoy nos llama a tomarle en cuenta y tomar en cuenta la vida que nos ha regalado por la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Él murió en la cruz por ti y por mí. Él se entregó por completo. Él no tuvo dudas, a pesar de que nosotros le negamos por mucho tiempo, a pesar de que en muchas ocasiones despreciamos su palabra, a pesar de que en ocasiones no lo tomamos en cuenta. Él nos amó y nos amó hasta el final. Lo dio todo. Él está por nosotros. La cuestión es, ¿estamos nosotros por Él? Hay cosas que podemos hacer. Hay cosas en las que nos podemos comprometer más. Decía mi esposa antes, tenemos el culto en la tarde en Mejorada del Campo. Qué bueno sería que pudieras ocupar ese tiempo para acompañarnos, para fortalecer la iglesia allí, para poder hacer culto allí. Porque cuando hacemos culto, hermano, levantamos un altar al Señor y las tinieblas retroceden. De manera que, hermano, te animamos, hermana, que si quieres comprometerte, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de dejar de ser tibio. Yo no quiero ser tibio. Yo no quiero ser vomitado de la boca del Señor. Yo no quiero andar con la duda de si soy o no soy. Si soy, para Cristo soy. Y vivo para Él. Y mi vida le pertenece. Él me compró. Soy esclavo por amor. Y todo lo que Él me pida que haga, lo haré agradecido a Él. Señor, en esta hora quiero pedirte, Señor, por tu iglesia y por cada uno de los que estamos aquí, por aquellos que nos están viendo a través de internet. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas traer una convicción real, una convicción de compromiso hacia ti, de fidelidad, de ser conscientes de que tú nos llamas a ser parte de tu obra, a ser parte de lo que tú estás haciendo, a amar a tu iglesia, a amar a los hermanos, a amar tu obra. Ayúdanos a ser parte de ello. No nos avergüences, Señor. No dejes que seamos avergonzados. Anhelamos ese oro que viene de ti. Queremos comprar ese oro en forma de fe. Queremos vestirnos con ese ropaje del Espíritu Santo que ha sido puesto sobre nuestras vidas. Queremos ese colirio que abre nuestros ojos espirituales para ver lo que tú estás queriendo hacer, lo que tú estás haciendo en este mundo en donde nosotros nos encontramos. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.